En Capital Radio, Conexión DIRCOM. Todo comunica. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Conexión DIRCOM, Todo Comunica. Soy Gonzalo Prieto y me acompaña Jorge Zumeta en el control. Hoy queremos abordar uno de los pilares fundamentales de cualquier sociedad democrática, la libertad de prensa. Hace solo unos días, el 3 de mayo, conmemoramos el Día Mundial de la Libertad de Prensa, una fecha que nos invita a reflexionar sobre el papel esencial del periodismo libre, independiente y veraz para el buen funcionamiento de nuestras democracias. Porque sin medios libres no hay democracia sólida y sin un periodismo fuerte la comunicación, también la corporativa, pierde una parte esencial de su contexto. Vivimos en tiempos de atomización de las fuentes, de desinformación, de polarización informativa y en ese entorno quienes lideramos la comunicación en las organizaciones necesitamos entender mejor cómo se conforman los estados de opinión y cuál es el papel y los desafíos del periodismo de hoy. Por todo ello, hoy reflexionaremos sobre todo esto con voces que vienen del periodismo, de la empresa y de la comunicación institucional. Así que si te interesa comprender mejor la relación entre libertad de prensa y comunicación corporativa, este es tu sitio. Comenzamos. Y para abrir el programa de hoy contamos con una voz especialmente autorizada para reflexionar sobre el papel de la libertad de prensa en nuestras sociedades. Nos acompaña Edith Rodríguez, es vicepresidenta de Reporteros Sin Fronteras España y también del Consejo Internacional de esta organización. Edith, bienvenida, te escuchamos. Hola, Gonzalo. ¿Vivimos en un mundo cada vez más conectado, pero cada vez peor informado? ¿Tenemos tanta información que nos desapegamos de ella por saturación? ¿Cómo es informar en países donde el ejercicio del periodismo se persigue? Acabamos de celebrar el Día Mundial de la Libertad de Prensa, en el que, como cada año, Reporteros Sin Fronteras presenta su clasificación mundial, que sitúa en un ranking a 180 países del mundo en función de cómo garantizan el derecho de los periodistas a informar, pero también el derecho de los ciudadanos a ser informados de una manera libre, plural y veraz. Nuestro diagnóstico no es muy optimista, la verdad. En los últimos años la libertad de prensa se ha ido deteriorando a un ritmo muy preocupante en el mundo por motivos que todos podemos adivinar solo viendo las noticias. Aumentan los regímenes totalitarios, democracias consolidadas como la de Estados Unidos o Israel viran peligrosamente hacia la autocracia, crece la ultraderecha en Europa, las dictaduras se recrudecen en América Latina y en todo el mundo, y todo ello mientras las plataformas digitales y sus redes manipulan con sus algoritmos cómo y qué llega a los ciudadanos sin ninguna regulación y esparciendo odio hacia los periodistas. La mitad de la población mundial vive en países donde el ejercicio del periodismo es difícil o muy difícil. La crisis económica que afecta a los medios está dejando zonas enteras del mundo sin cubrir porque es caro o peligroso. Un ejemplo de apagón informativo es el impuesto por Israel a Gaza, donde no pueden entrar medios internacionales y la información nos llega por los periodistas locales masacrados con cifras jamás vistas por Reporteros Sin Fronteras. Más de 200 han sido asesinados por Israel en solo año y medio. En este contexto no es de extrañar que España se coloque entre los alumnos más aventajados del mundo, porque aunque nuestro país tiene muchos retos que afrontar, entre ellos la extrema politización de los medios y la precariedad del sector, en general, los periodistas españoles ejercen su trabajo sin graves cortapisas. Y ojalá dure. Gracias, Edith. Como indicas, el periodismo libre no es solo una garantía democrática, sino también una palanca para el desarrollo social y económico. Continuamos. Cepsa se transforma en Mueve. Gracias, energías fósiles. Pero es el momento de empezar a separarnos para impulsar un futuro con más energías sostenibles. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en mueve.es. Estás escuchando Conexión DIRCOM.
Y seguimos en Conexión DIRCOM, todo comunica, y es el momento de entrar de lleno en nuestro bloque de conversación. Vamos a abordar el tema que hoy nos ocupa, la libertad de prensa. Tenemos la suerte de contar con 3 invitados de primer nivel que nos van a ofrecer una mirada complementaria sobre cómo está evolucionando el ecosistema informativo, sobre qué desafíos enfrentan los medios y el rol que deben asumir las organizaciones y sus equipos de comunicación. Nos acompaña María Rey, es presidenta de la Asociación de la Prensa de Madrid y una de las periodistas más reconocidas de nuestro país, con una amplia trayectoria como reportera y presentadora en televisión. María representa la voz de una profesión que ha sabido adaptarse a los cambios sin perder de vista su compromiso con la verdad y el servicio público. María, un placer tenerte con nosotros. Un placer para mí también, gracias. También está hoy con nosotros Aloisio Araujo, director de suscripciones digitales en Vocento. Aloisio ha estado muy vinculado a la transformación digital de los medios y al desarrollo de modelos de negocios sostenibles en torno al periodismo de calidad. Bienvenido, Aloisio. Un placer estar aquí, gracias por invitarme. Y completa este coloquio Juan Zafra, es director general de Clave, la asociación que agrupa medios de información y revistas especializadas en nuestro país. Juan es un experto en comunicación institucional, ha trabajado en medios como en departamentos de comunicación y conoce a fondo la intersección entre comunicación, poder y ciudadanía. Bienvenido, Juan. Muchísimas gracias, un placer. Bueno, empezamos contigo, María. El periodismo siempre ha lidiado con tensiones, pero hoy muchos periodistas sienten que su margen para informar con independencia pues se va estrechando, ¿no? ¿Tú percibes que ejercer con libertad la profesión es ahora más difícil de lo que era, pues pongamos por ejemplo un marco temporal de 10 años? ¿Qué está cambiando exactamente? Yo sí creo que es bastante más difícil y además creo que es una tendencia peligrosa porque va en ascenso, no en descenso, y se estabiliza. Se puede decir que hay menos libertad de expresión en democracias asentadas y modernas, que nadie cuestionaría. Pues sí, se puede decir, pero el sistema no es exactamente el mismo que en las autocracias o en las dictaduras tradicionales de directamente no se puede hablar de esto, censura directa ejercida diariamente sobre los medios que se publican o cerrándolos o cesando directores. La forma de interferir en la libertad de prensa es mucho más sutil. Y empieza por cuestionar el papel del periodismo y los periodistas. Y esto es muy común en democracias que consideramos y que no cuestionamos en ningún momento en cuanto a su calidad. Primero empezamos señalando a los periodistas como intoxicadores, manipuladores, difusores de bulos, porque son, en general, generalizando y metiendo ahí a personas que pueden estar difundiendo bulos guiados por un interés o patrocinados por algún grupo de interés. No, metiendo en el mismo saco a todo el informador, porque de esta manera hacemos primero que la percepción de la población sea: el periodismo no es de fiar, el periodismo no es necesario, tengo que buscar formas alternativas de informarme. Y estoy pensando en un país y en todos. En cierta medida, con mucha cautela, se puede aplicar en el nuestro y, por supuesto, se puede aplicar en la era Trump y, por supuesto, se puede aplicar en tantos y tantos países en la era Putin y en tantos y tantos países donde no hay libertad de prensa, pero aparentemente hay un régimen de libertades con mayor o menor volumen, ¿no? en los diferentes países. Primero cuestionamos el periodismo y los periodistas. Por tanto, anulamos lo único que un periodista tiene de valor en esta vida, que es su prestigio, su firma, su credibilidad. Te pasas toda la vida construyendo una firma que a la gente le diga, cuando se enfrentan a un artículo, a una información tuya, en cualquier tipo de medio, voy a escucharla, voy a leerla, voy a prestarle atención porque sabe de lo que habla. Cuando cuestionas eso, nosotros ya no podemos defendernos, porque no hay nada más, ninguna herramienta más importante en nuestra vida que esa. Entonces, por tanto, yo sí llego a la conclusión de que sí. Desde el momento que se nos cuestiona como oficio, como intermediario entre la información y la ciudadanía, se pone en riesgo la libertad de expresión. Sí, digamos que es un ataque como la línea de flotación, la reputación, ¿no?, de la propia profesión y de los periodistas.
Todo esto coincide también en un momento en el que el modelo tradicional de los medios pues está en plena transformación, ¿no? Hemos vivido pues por el auge también de otros canales como son las redes sociales, esa posibilidad de que cualquier persona pueda potencialmente comunicar, pues un cambio de paradigma en los medios, ¿no? ¿Cómo se equilibra hoy la sostenibilidad del negocio con un compromiso editorial? Sí, es muy necesario la sostenibilidad en el modelo de negocio para garantizar esa independencia del periodismo, ¿no? Yo me voy al año 2009, yo creo que es la gran referencia cuando empezamos a estudiar los modelos de negocio y qué ha pasado con el modelo de periodismo, sobre todo el modelo de negocio del periodismo, porque lo que sostiene esa libertad en el fondo. Con el New York Times, cuando entró en dificultades financieras en el 2009, tuvo que vender una participación en el Boston Globe, participaciones que tenía en medios deportivos, casi entra en quiebra, hizo una ampliación de capital grande y dijeron, bueno, pues este modelo de negocio ya no es sostenible, no puedo pagar a 1.200 periodistas con pues un modelo de negocio basado solamente en el tráfico, volumen, clics, y en aquella época ya se hablaba de clickbait. Tengo que cambiar porque ese modelo me llevó a la bancarrota. O sea, no puedo poner en valor los periodistas que tengo aquí y la información de calidad que pongo. Entonces ellos empezaron a cambiar ese modelo. Ahora mismo, bueno, España, en general en España y en Europa, eso llega 2, 3, hasta 5 años más tarde. Y el gran desafío ahora es equilibrar, ¿no? Tenemos dos modelos competiendo. Uno es un modelo híbrido, donde se busca otra vez la aportación de valor al lector y por lo tanto esos modelos de suscripción, donde realmente le aportas valor y eres capaz de sostener el negocio. Y también sin dejar de lado el modelo tradicional, el modelo de la publicidad, que también es un modelo que siempre ha dado esa libertad a los medios de comunicación. ¿Qué es lo que pasa? Que hay muchos medios todavía muy dependientes del modelo únicamente exclusivo de volumen y cada vez más dependientes de las grandes plataformas tecnológicas, lo que nos lleva a una ceguera total de cuáles son las reglas del juego, porque son monopolios, fijan las reglas, no las comparten y nosotros tenemos que sobrevivir con ello, ¿no? Creo que eso genera cada vez más dependencia, menos mal que muchos medios se están dando cuenta y están al menos diversificando y volviendo a las esencias, ¿no? Aquella esencia, el modelo no es igual, pero donde se preocupaban en fidelizar al lector, en traerles cada vez más, en aportarles valor cada día con contenido de calidad a su vida, ¿no? Y creo yo modestamente que hay que buscar, y lo defiendo en todas las conversaciones y charlas que tengo, que hay que buscar cada vez modelos híbridos que sean capaces de sostener y garantizar la independencia, ¿no? Amenazas siempre ha habido, pero claro, si tú te debes a tu lector y a tu audiencia, las amenazas tienen un impacto menor y la independencia crece. Juan, en este contexto actual, con todos estos desafíos y donde cualquiera puede convertirse de alguna manera en un emisor, ¿qué papel pueden jugar los medios de comunicación para volver a generar confianza, para combatir la desinformación y, bueno, en definitiva, contar también con sociedades más libres, ¿no? Pues qué difícil. Tienen un papel enormemente relevante. Lo que ocurre es que hemos perdido nuestra propia brújula y tenemos que recuperar esa posición que hemos jugado históricamente en las democracias sanas, que era el de articuladores del diálogo social. Y tanto editores, y voy a ser crítico aquí, tanto editores como profesionales del periodismo hemos entrado en una espiral diabólica y diría que autodestructiva, fiándolo todo a un modelo de negocio que está basado en el algoritmo, en el automatismo, en el consumo rápido, que apela a lo emocional, porque es lo que enseguida llega a la audiencia, y eso nos ha descolocado y nos ha llevado a depender de agentes en el sistema informacional y comunicacional que no son los medios de comunicación.
Es positivo que aparezcan nuevos agentes, tanto tecnológicos como comunicadores, ¿no? Eso que se llama prosumidores, ¿no? Favorece el diálogo, pero creo que las sociedades democráticas tienen que tener unas estructuras reconocidas y bien armadas. Y eso significa que los medios de comunicación tenemos que trabajar primero en ser honestos con nosotros mismos, en decir cómo estamos y cómo estamos siendo percibidos por la ciudadanía y lo que dicen las encuestas del INE o sobre la consideración de los profesionales del periodismo y de la comunicación, o lo que dice el informe Edelman, que estamos cayendo cada año más o cada vez que se publica el informe más. Tenemos que recuperar la confianza desde la honestidad, reconociendo que hemos perdido esa brújula que llevábamos hasta ahora, ¿no? Y tenemos que hacerlo con transparencia, tenemos que hacerlo recuperando la vocación de servicio público, y eso significa muchas veces abandonar posiciones de poder que habíamos consolidado, incluso renunciar al criterio único de usuario único o del dinero por encima de todo, porque aquí no solo en este sector nuestro, en este oficio nuestro, no solo hablamos de negocio, hablamos también de derechos y libertades, y eso es importante, y eso nos hace también muy relevantes socialmente, y tiene que ver, como decía Aloisio, tiene que ver con modelos de negocio, y reitero esta parte, modelos de negocio propios, que no siempre es más, sino mejor. Sí, con esa capacidad de aportar valor, ¿no? Bueno, vemos un poco una tormenta perfecta de los medios también, en medio de una tormenta perfecta de la propia sociedad y de la desinformación. ¿Qué mensaje optimista podemos mandar? ¿Qué trabajo se puede llevar a cabo? ¿Qué papel deben asumir los periodistas y también las redacciones, María, para recuperar esa confianza del público y poder tener unos medios más inclusivos? Yo, partiendo de lo que decía Juan, que comparto totalmente, y Aloisio, porque venimos de buscar quiénes queremos ser, ¿no? Llevamos 15 años peleando contra los elementos, intentando saber como medios cómo podemos sobrevivir, cuál es nuestro espacio, y quiénes queremos ser como empresas, y ahora lo que nunca pensamos ni cuestionamos es que quiénes queríamos ser en la sociedad, sino queríamos ser un intermediario útil a la sociedad y garante de la calidad democrática de un país, y por el camino nos hemos encontrado con una crisis de confianza que yo creo que se afronta primero desde la autocrítica. Como decía Juan, yo soy muy partidaria de hacer constantemente ese esfuerzo de intentar leer qué es lo que nos falla, y lo que nos falla tiene mucho que ver con el modelo de negocio, con el haber confundido un poco esta obsesión por el clic por encima de la credibilidad, y luego hay que trabajar la autocrítica, pero llegando hasta la autoestima. Quiero decir, creo que hay que trabajarla también. Yo insisto mucho en que el periodismo sigue demostrando cada día porque es necesario, y lo hemos visto recientemente, ejemplos en situaciones que han conmocionado un país entero, como la Dana, cuando todos los medios de referencia han puesto su información al servicio de forma gratuita de cualquier ciudadano, con un compromiso social pero informativo, buscando la verdad. Y ahí es donde nosotros demostramos que somos imprescindibles. Cuando hay un acontecimiento relevante, el consumo de información en radio, en televisión, en prensa aumenta, seguimos siendo un punto de referencia. Tenemos que manejar la tormenta siempre mirando qué es lo que la gente le hace desconfiar de nosotros, y siempre nos hacen la misma crítica. Tiene que ver con el exceso de ideologización o de politización de las posiciones de los periodistas. Así que hay que seguir subrayando la diferencia entre un analista y un informador, entre un opinador y alguien que simplemente está aportando datos, para que la gente pueda buscar cada cosa en el lugar adecuado y no mezclarlo todo, y subrayar el papel y la función que sigue haciendo un periodista, porque es que con nosotros ayudamos a que las democracias
tengan mejor calidad. Y sin un periodismo libre perdemos todos, pierde la sociedad. Sí, no hay duda de eso, Aloisio. Dentro de esta dinámica de, cierta autocrítica, pero también poner en valor la profesión del periodismo y de la comunicación, ¿qué crees que se puede hacer? ¿Por dónde podríamos empezar a seguir solucionando las cosas? Yo creo que el gran diferencial está, lo comentaba María, en intentar incluso no ser relevante en los grandes acontecimientos, sino en todos los días. Se siguen abriendo tertulias, telediarios, con investigaciones hechas por grandes periodistas en ese país y en todos los países, que si de otra manera no habría este tipo de información, ¿no? Son gente muy valiosa que está trabajando día a día para aportar valor al ciudadano. Yo creo que el grave problema es que primero nos hemos alejado un poquito de los jóvenes, pero eso es un capítulo aparte. Uh-huh. Es una tarea muy pendiente del periodismo en general, porque hay que llegar a ellos en su lenguaje, creo yo. Segundo, hay que volver a esa esencia, ¿no? Hay que apostar más por eso, porque yo creo que la batalla por el volumen, en que están muchos, es una batalla perdida, es una huida hacia adelante. Es imposible ganarla. Es decir, es imposible pagar, por ejemplo, esta calidad y este nivel profesional de periodistas, grandes periodistas, competiendo con el blog de la esquina o con cualquier otra página que al final te pagan al mismo precio, por el mismo peso, los grandes anunciantes, que son los financiadores hoy de este modelo de negocio de volumen, ¿no? Entonces tenemos que cambiar el paradigma. En su momento se creyó que esto iba a sostener y transformar, y todos los medios de comunicación iban a ser big techs locales con grandes volúmenes, incluso volúmenes transnacionales. Pero esto no es posible, porque no es posible llegar a todos lados con información relevante a todos, y no es posible competir en el mismo sector. Entonces yo creo que lo que hay que hacer es volver a las esencias, y lo digo sinceramente, o sea, empujar y diferenciarse. Juan, y muy breve porque vamos ya justos de tiempo, ¿qué papel podemos jugar también los DIRCOMs en la defensa de la libertad de prensa desde tu experiencia? Pues muy breve y muy sencillo, dejando a los periodistas y a los editores de los medios de comunicación que hagan su trabajo con libertad y con espíritu crítico. Uh-huh. Siguiendo el hilo de la conversación, es que esto no es una responsabilidad solo de una parte de los medios de comunicación o de los periodistas o de los DIRCOM, es de todos y cada uno de los ciudadanos. Uh-huh. Sin duda. La comunicación lo que tiene que ser es útil, o sea, ser inteligente, o sea, una herramienta que ayuda a la toma de decisiones. Y en ese sentido, para reiterar y ser breve en la respuesta, los DIRCOM, o sea, los responsables de la comunicación de las empresas, tienen que procurar no asfixiar al negocio periodístico. Muchísimas gracias a los tres. No hay duda de que la libertad de prensa es un bien colectivo y también una responsabilidad de todos, así que nada, sigamos trabajando por ella. Gracias. Muchas gracias. Aula DIRCOM, tu espacio formativo. Entramos ahora en el aula DIRCOM. Hoy vamos a hablar de algo fundamental para cualquier DIRCOM o profesional del sector: cómo relacionarse con los medios de comunicación con solvencia, con criterio y con confianza. Y lo hacemos de la mano de Carlos Salas, periodista, formador y consultor de comunicación, que ha estado en ambos lados, el de quien informa y el de quien gestiona la relación con los medios. Vamos con ello. Voy a dar 6 consejos para relacionarse bien con la prensa, con los medios. El primero, prepara un mensaje que atraiga a los periodistas. Todos sabemos que tu producto o servicio es fascinante para ti, pero es que tienes que hacerlo fascinante para los periodistas, que tenga gancho, que ellos digan, bueno, esto lo puedo publicar. El segundo consejo es, si no tienes en determinado momento nada atractivo para los periodistas, hay una fórmula que es muy sencilla. Encarga un informe sobre tu industria o tu sector que sea interesante para los periodistas. Y además, si ese informe tiene un interés social, puede llegar a salir incluso en televisión. Es un informe tan sencillo como eso. En tercer lugar, cuando hables con un periodista, usa ejemplos visuales, comparaciones, analogías. Es decir, que
sepas explicar lo complejo a través de un mecanismo oral muy visual, porque eso no solamente gusta a los periodistas, sino también gusta a los lectores. En cuarto lugar, cuando estés delante de un periodista, todo lo que digas puede ser usado como material para publicar. Todo. A menos que le digas al periodista que esa información es off the record, todo lo puede utilizar. Quinto, hay que tener mucho cuidado con los micrófonos abiertos o las cámaras que graban y siguen grabando cuando aparentemente un acto ha terminado. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque podemos decir cosas que luego nos comprometan. Y sexto y último, en caso de crisis, no mientas. Hay que ser muy sincero. Hay que ser transparente. En caso de crisis, los periodistas pueden ser incluso tus mejores aliados, porque a través de ellos tú vas a poder colocar tu mensaje siempre que sea verdadero y transparente, y el público va a poder tener tu punto de vista. Gracias, Carlos. Sin duda, tener una buena relación con los medios no se improvisa, se construye. Es una de las competencias clave del DIRCOM actual que con tus consejos podemos poner en práctica desde ya. Y con esto llegamos al final del episodio de hoy. Hemos hablado de libertad de prensa, pero también de confianza, de responsabilidad y del papel que todos, periodistas, medios, organizaciones y comunicadores, tenemos en la defensa de un ecosistema informativo fuerte y libre, porque sin periodismo no hay criterio, no hay debate, y sin debate no hay democracia. No hay duda de que si queremos construir marca, reputación y culturas organizativas sólidas, necesitamos hacerlo desde el respeto, desde la transparencia y aproximándonos al máximo a la búsqueda de la verdad, esa que siempre ha guiado a la prensa libre. Gracias por acompañarnos una semana más en Conexión DIRCOM, todo comunica. Os animamos a seguirnos en redes, compartir este episodio y escribirnos con ideas, sugerencias o propuestas a conexion@dircom.org. Ya sabéis que nos escuchamos cada jueves a la 1:30 del mediodía en Capital Radio, a las 12:30 en Canarias, y siempre que queráis en las principales plataformas de podcast. ¡Hasta la próxima!